Muchas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a CONADES Internacional por la invitación para este evento y para comentar un poco sobre lo que fue la Conferencia de Financiación para el Desarrollo. Bueno, en principio, concordar con la presentación que acaba de hacer Rodolfo sobre todos los temas abordados en la conferencia, incluyendo los balances. Y bueno, nomás para comentar quizás algunos puntos que ya mencionó Rodolfo en la introducción. Creo que es bien importante que, bueno, reconocer que acá hay un gran mito, ¿no? Que siempre dicen los países, sobre todo el norte global, de que no hay suficiente dinero público y por ello debe meterse dinero privado para la ayuda al desarrollo, para etcétera. O sea, para bastantes cosas, ¿no? Tanto cambio climático, garantía de derechos humanos, etcétera. Y esto es algo que se ve no solamente en este foro, sino ya es algo que se ha visto en foros como las COPs de cambio climático, de biodiversidad, etcétera. Pero ahí está el gran, o sea, esta gran cuestión que tenemos desde la sociedad civil, que cómo es posible que haya tanto dinero, millones, billones para la guerra, para el militarismo, para el genocidio en Gaza, y no se esté destinando este dinero para la garantía de los derechos humanos y de la protección de la naturaleza, para la acción climática. Entonces, es también ver que sí hay dinero público disponible de parte del norte global, pero se está utilizando de mala manera y para favorecer intereses privados, porque finalmente también los intereses militaristas también están bastante gobernados por el sector privado. Esto también se ha evidenciado en informes recientes. Entonces, es bueno también reconocer esto, digamos, como contexto global, ¿no? Que está sucediendo justo en estos últimos años, ¿no? Y políticas de austeridad que están haciendo recortes en el dinero público en distintas áreas, ¿no? Y bueno, en cuanto a la ONU en sí, porque este fue un foro de la ONU. Cualquier cosa que se esté, o bueno, que se haya estado pidiendo para el compromiso de Sevilla, que haya quedado en el texto final, por ejemplo, esto de realizar una convención de la deuda, habían voces que, por ejemplo, o sea, la ONU no tiene la capacidad ni el financiamiento para poder implementar esto, ¿no? Eso quizás decían los países del norte global, que no se puede implementar esto porque no hay financiamiento, pero es que también hay que reconocer que la ONU está siendo desfinanciada por los países del norte global, a la cabeza de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como que por un lado dicen, ay, no, que no podemos implementar esto, que bueno, sería una acción transformadora, ¿no? La convención de deuda, pero por otro lado están desfinanciando el ente que podría implementarlo. Entonces es una suerte de trampa, y también es importante reconocerlo, que se está desempoderando a la ONU, y es algo bastante preocupante porque, como bien mencionaba Rodolfo, es el único foro en donde es un país, un voto. A diferencia del Fondo Monetario Internacional, el G20, en donde son estructuras antidemocráticas y se están reproduciendo patrones neocoloniales, ¿no? Y que esto ya se viene denunciando, pero aún así hay mucho apego a querer mantener este status quo porque obviamente es conveniente a los intereses de las élites, ¿no? Del 1%. Y bueno, algo que también se estaba comentando es que la participación de la sociedad civil fue muy limitada, no solo durante la conferencia, sino a lo largo del proceso. De hecho, lo que nos comentaba mucho el mecanismo de sociedad civil, sobre todo en los últimos días, es que está habiendo bastante limitación a la participación de la sociedad civil. Había negociaciones a puertas cerradas y pues bueno, finalmente se concluyó con el compromiso de Sevilla, que fue aprobado antes de que empiece la conferencia en Sevilla. O sea, ya cuando estábamos en Sevilla, ya el documento final ya estaba eso cerrado, ya estaba listo, ya no había nada que se pueda cambiar en esos 4 días de conferencia, ¿no? Y aún así, en la misma conferencia hubo bastante limitación, a tal punto que, por ejemplo, para entrar a la conferencia en sí, hay como una seguridad, ¿no? Así como en los aeropuertos, y no se permitía que entren banderolas, o documentos, etcétera, que puedan tener mensajes políticos, por ejemplo, que la deuda mata el desarrollo, o sea, ese tipo de cosas como las confiscaban, ¿no? Entonces había bastante limitación a la voz de la sociedad civil dentro de la conferencia, mientras que al mismo tiempo se estaba desarrollando el International Business Forum, que era este foro del sector privado, que tenían todas las facilidades, todo el reconocimiento, era dentro de la conferencia de Sevilla, por ende, con todas las medidas de seguridad del caso, todas las instalaciones, etcétera. Habían ahí CEOs
de bancos, de las agencias calificadoras de riesgo, de bueno, toda esta arquitectura que es el sector privado, que tiene un peso importante en la toma de decisiones y bueno, también en este foro, ¿no? Eso nos lleva también a reflexionar sobre este modelo multiactor que hay en las Naciones Unidas, que viene, bueno, también de o sea, este mecanismo, digamos, multiactor, ¿no? Que hay que tener a los estados, a la sociedad civil, al sector privado, ¿no? Involucrar a todas las partes, pero finalmente es muy obvio que a la parte que más quieren involucrar, o bueno, a la parte que más quieren dejar de lado es a la sociedad civil, mientras que al sector privado sí se le involucra, sí se le tiene en cuenta, ahora que Rodolfo nos estaba mostrando las declaraciones que han subido, entonces esto es muy evidente, esto es algo que también se denunció ahí en la conferencia de Sevilla, porque claramente ese modelo multiactor, uno que no está realmente tomando en cuenta a la sociedad civil y a todos, bueno, a todos los diferentes grupos que conforman la sociedad civil, sean grupos de jóvenes, pueblos indígenas, o personas que sobre todo sean del sur global. Hay muchos problemas para la visa, porque como esta conferencia fue en España, obviamente muchas personas que son del sur global tuvieron problemas para acceder a la conferencia. Entonces, todo eso es importante también resaltarlo en cuanto al lamentable rol que está teniendo ya desde la ONU en limitar la participación equitativa y real de la sociedad civil y favorecer los intereses del sector privado de una forma que fue bastante evidente, ¿no? En Sevilla. Em, Después, bueno, en cuanto a uno de los temas más resaltantes en Sevilla fue el tema de la deuda. De hecho, durante todo el proceso, la lucha por tener la Convención Marco sobre deuda fue una de las luchas más importantes, ¿no? Dentro de este texto. Tanto así que esto llevó a que acá hay una negociación en mala fe, ¿no? Por ejemplo, que se haya, y esto fue antes de Sevilla, antes de la conferencia en sí, que por ejemplo se haya perdido la oportunidad de tener la convención de deuda, o sea, el texto tal cual final, se diluyó bastante, se perdió bastante fuerza y quedó en que solo se haga un diálogo con el Club de París y todo, y los estados. Entonces, esto se diluyó, mientras que quizás hubieron ganancias en otra parte del texto del compromiso de Sevilla, como la parte de reconocer las CBDR, el concepto CBDR, que es Common but Differentiated Responsibilities, que es un concepto que viene desde la Convención Marco de Cambio Climático y que bueno, esto también se fue reconociendo para el tema de financiamiento climático. Entonces, como que por un lado se ganaba algo, por otro lado se perdía algo importante, ¿no? Y aún así, lo más chocante de eso es que aún así hayan diluido la parte de la Convención Marco de Deuda, igual la Unión Europea, los países del norte global, decidieron, no, digamos, eh, usaron un término en inglés, pero ahorita, ¿cómo decirlo? Como que no apoyaban eso. O sea, lo diluyeron bastante, diluyeron la ambición y aún así, a pesar de que en el texto final esté bastante débil el lenguaje, igual como se disociaban de eso, ¿no? Del texto, como que no lo apoyaban, ni apoyaban esto último que había salido, porque era un proceso intergubernamental con el auspicio de la ONU, ¿no? Es este diálogo. Aún así se disociaban de eso. Entonces, es bastante lamentable porque se siguen aferrando a este status quo y no permitiendo apuestas transformadoras, ¿no? Como lo pudo haber sido una convención de deuda, que bueno, esperemos que en otros espacios se pueda seguir luchando por esto, y teniendo y sí, o sea, teniendo este horizonte. Y de hecho, toda esta negociación también permitió ver todo el liderazgo de algunas regiones del sur global, por ejemplo, de la Unión Africana o de EUSIS, que es ese grupo de pequeños estados insulares, que son estados del Caribe y de las islas del Pacífico, sobre todo, que tuvieron un liderazgo muy importante en cuanto a los temas de deuda, ¿no? Y a lo largo de este proceso han demostrado ese liderazgo y creo que eso es muy importante resaltarlo y también apoyarlo, ¿no? Quizás habría sido genial que desde Latinoamérica hayan habido voces más fuertes sobre ello, pero bueno, es algo también a seguir trabajando en nuestra región.
Y bueno, por otro lado, también en cuanto al tema de deuda, estaba el apoyo a los canjes de deuda, ¿no? En el texto final, en la sección de deuda, se apoya explícitamente escalar los canjes de deuda, especialmente para los ODS, incluyendo a los temas de clima y de naturaleza, biodiversidad, e instrumentos relacionados, que muchas veces son instrumentos que promueven la financiarización. Y bueno, esto es bastante preocupante porque no solamente es algo apoyado por países del norte global, sino también por varios países del sur global. Y bueno, desde Deuda por Clima sí hemos estado, una de nuestros llamados dentro de la conferencia es el rechazo de los canjes de deuda y alertar que esto no está resolviendo o sea, digamos, el problema de la deuda de forma sistémica es un distractor para varios, por ejemplo, varios países como Colombia, ¿no? Que tienen, o sea, siempre están diciendo, ¿no? Que la deuda es un problema para, por ejemplo, para lograr la acción climática, pero se recurre a los canjes de deuda. Y creemos que eso también distrae mucho la narrativa de cuestionar la legitimidad de la deuda en principio, ¿no? Que esas deudas son ilegítimas y por lo tanto no deberían ser canjeadas, más bien deberían ser auditadas, que ese es básicamente el llamado que estábamos haciendo. Y bueno, por nuestra parte también aprovechando el espacio del FFD, como concentra bastantes tomadores de decisiones, representantes gubernamentales, en hacer esta abogacía, porque, o sea, para quizás, o sea, evidenciar, ¿no? Que este proceso, en el marco que bueno, es un proceso en marco de la ONU y todo, pero que evidentemente los países del norte global tienen un peso bien fuerte, porque finalmente son los países que financian, ¿no? Financian todo esto, que desde ahí tiene que venir el dinero, ¿no? Y que pueden diluir completamente temas como la convención de deuda. Entonces, viendo este escenario, también lo que queremos traer desde Deuda por Clima a la conferencia de financiamiento para el desarrollo, era ver por opciones que no tengan que depender de acreedores, que no tengan que depender del norte global, del sector privado que está ahí presente, eh, y que se puedan hacer auditorías ciudadanas de la deuda en los países, ¿no? Y que los estados puedan apoyar esas iniciativas que de hecho pueden venir desde la ciudadanía, como sucedió en Ecuador. Entonces, esa fue también bueno, uno de nuestros llamados principales en cuanto a este tema. Y pues eso, y también reconocer que a veces, o sea, un poquito la lectura que estamos teniendo es que también se están recurriendo a los canjes de deuda, los países del sur global, o sea, como teniendo esa apuesta, esa mirada que es la solución, eh, quizás por la falta de alternativas, y también hay un tema con el miedo, el evidente miedo a que baje la calificación crediticia de los países por parte de las agencias calificadoras de riesgo, ¿no? Entonces, o sea, que baje la calificación crediticia al momento de tomar medidas reales que aborden la deuda, como por ejemplo el repudio de deudas ilegítimas. Claramente hay, o sea, esa arquitectura de, digamos, las agencias calificadoras de riesgo que prácticamente están actuando como, digamos, o sea, como un ente supranacional que puede incluso afectar la decisión soberana de los estados de manejar su deuda. Creemos que también es un aspecto bien importante a abordar, a denunciar los evidentes conflictos de intereses y a que no, y a que los países del sur global tienen que unirse y evitar que, digamos, que esto los detenga de tomar las medidas reales que se tienen que hacer para acabar con el sistema colonial de la deuda, ¿no? Entonces, porque finalmente en esta conferencia no, o bueno, en el texto final, en general, en la negociación prácticamente no hubo mención a las deudas ilegítimas. Se menciona la deuda, ¿no? El tratamiento de la deuda, etcétera, pero no se menciona que las deudas son ilegítimas, que son ilegales, que son odiosas. Entonces, ese es un problema bastante serio que creo que es que ahí está la raíz del problema, ¿no? En su ilegitimidad. Porque si ya es ilegítimo, entonces ¿cómo algo así se puede canjear, ¿no? Entonces, es algo que sí es importante dentro de las organizaciones que trabajan en deuda, también tenerlo siempre en el radar, siempre al frente, en las narrativas, porque si no debemos, no pagamos, se repudia, pero hay que unirse, no es simplemente que un país repudia y ahí queda, porque si no pasa lo que le pasó a Tomás Sankara. Entonces, bueno, es importante que como sociedad civil nos podamos unir para difundir estos mensajes, y básicamente ello.
Ese sería un poco los comentarios que tendría respecto a la conferencia. Gracias.